Muy buenas. En este vídeo os voy a explicar los contenidos del tema 2, desarrollo de aplicaciones en Android. Lo primero que os vais a encontrar cuando abréis el PDF que os he colgado en la plataforma va a ser muchísima documentación. Es un PDF bastante largo, no obstante no os agobiéis porque mucha parte de la documentación consiste en explicar los widgets que tiene Android, que son muchos. Entonces hay mucho código, hay muchas explicaciones, pero ya veréis que se lee bastante rápido. Además, si ponéis en práctica los ejemplos que os propongo, ya veréis que es hasta muy entretenido. El tema comienza explicándoos un poco los 5 tipos de componentes que os vais a encontrar en una aplicación Android. Tenéis las actividades, que ya conocéis de la tarea anterior, pero también tenéis los servicios. Las actividades tienen interfaz gráfica, los servicios no. Y además tenéis otro tipo de componentes que se llaman los intents, que sirven para enviar mensajes de un componente de Android a otro. Además, os vais a encontrar un concepto nuevo que son los receptores de broadcast, que aunque en esta unidad no entramos en detalles, sí que se reserva muchísimo contenido para la próxima unidad y que son otro tipo de componente que luego os contaré. Y por último tenéis los content providers o los proveedores de contenido, que también es otro tipo de componente que podéis utilizar en vuestra aplicación. Las actividades ya las conocéis. Se caracterizan por tener la interfaz de usuario de tu aplicación. Cada pantalla que tu aplicación muestra es una actividad, o por lo menos es un fragmento de una actividad. Y contiene la interfaz de usuario, contiene los controles que el usuario va a utilizar para interactuar con tu aplicación. Podríamos poner el símil que son algo así como las páginas web de una aplicación web. También os vais a encontrar con los servicios. Igual que las actividades tienen la interfaz gráfica del usuario y permiten interaccionar con el usuario, los servicios no. Se caracterizan porque no tienen interfaz de usuario. Se crean para realizar una tarea en concreto y además una tarea que no requiere interacción con el usuario, por tanto se puede lanzar en background. Veréis que tiene su propio ciclo de vida, como podéis ver en la transparencia, y se crean y se destruyen cuando son necesarios. Otro tipo de componentes que vais a ver son los proveedores de contenido. Estos proveedores de contenido facilitan la forma de acceder a la información estructurada. Por ejemplo, nos van a permitir acceder a las bases de datos del sistema que tiene Android, por ejemplo, la base de datos de contactos que tiene el usuario en su móvil con todos los números de teléfono de sus contactos favoritos y todos los datos de esos contactos se pueden acceder de forma estructurada muy similar a SQL. De hecho, su base de datos se llama SQLite, pero también nos va a permitir acceder a todos los ficheros que tengamos en nuestro ordenador, incluso a determinada información almacenada en Internet, y nos van a dotar de funciones que os van a sonar muy similares a lo que habéis estudiado en base de datos. Por ejemplo, vais a ver cómo se pueden hacer queries, vais a poder ver cómo se pueden hacer transacciones y un montón de funciones típicas de base de datos. Entonces, el proveedor de contenido está pensado para que el programador, utilizando un método muy similar a las bases de datos relacionales, pueda acceder a la información contenida en el teléfono. Por otro lado, tenéis los receptores de broadcast. Los receptores de broadcast son eventos que suceden en el sistema, que pueden ser, por ejemplo, pues una alerta para avisarte de que tu móvil se queda sin batería, una alarma, cualquier evento de aplicación. Tu aplicación se registra y escucha estos eventos del sistema y entonces puede responder a ellos. Esos son los receptores de broadcast. Sería otro componente más de tu aplicación Android. Y por último, los intents. Los intents, aunque son mensajes que se intercambian entre los diferentes componentes de la aplicación, tiene sentido de componente por sí mismo. Es decir, es una clase con sus datos, con sus mensajes y con su forma de comportarse. Por tanto, Android lo trata también como un componente de una aplicación. ¿Dónde se declaran todos estos componentes de la aplicación? En el fichero de manifiesto. En XML se definen las etiquetas indicando qué componentes va a tener tu aplicación.
podéis ver en la transparencia que os pongo las diferentes etiquetas para estos tipos de componentes. Siguiente tema que vas a ver, aquí ya empieza la documentación a ser bastante extensiva porque comienza explicando todas las clases para los diferentes widgets que vas a poder utilizar en tu Activity. ¿Qué es un widget? Un widget es un componente gráfico con su comportamiento y sus propiedades. Ese widget lo puedes utilizar, pues por ejemplo, como un botón. Puedes hacer que el usuario pueda presionar un botón y reaccionar a un evento. ¿Te acuerdas de lo que viste en la tarea número 1? Pues exactamente igual. Y vas a ver que además de botones, tienes campos de texto, tienes checkboxes, tienes radio buttons, tienes toggle buttons, tienes un montón de componentes que puedes utilizar en tus aplicaciones y que se te explican de manera muy exhaustiva en la documentación. Puedes utilizar todos los que quieras, no te ponemos ninguna restricción. A partir de este momento, en tus aplicaciones, en las aplicaciones que tengas que entregar en las tareas, puedes usar todos los que quieras. Vas a aprender cómo insertar widgets en tu aplicación y te vamos a proponer una serie de ejemplos. Por ejemplo, este primer ejemplo llamado test2 que puedes descargar de la plataforma, de los ficheros del tema, va a consistir en una pequeña aplicación muy sencillita, muy chorra, si queréis llamarlo así, en el que vamos a llamar a Walter White, el protagonista de Breaking Bad. Vais a ver cómo utilizar botones con imágenes, vais a ver cómo se pueden cambiar sus propiedades y en definitiva vais a ver cómo interactuar con estos widgets. Otra cosa muy importante es el tema de la internacionalización de aplicaciones. Si queréis que vuestras aplicaciones lleguen a todos los usuarios de todo el mundo, habrá que proporcionarles traducciones a todos los elementos de texto que incluyas en tu aplicación. Por tanto, otra demo importante, otro fichero que debes consultar el código para ver cómo se hace, es el de internacionalización.rar que también tienes en los ficheros del tema 2. Vais a ver que internacionalizar una aplicación no es tan difícil como parece. De hecho, la plataforma de Android nos lo da ya todo preparado para que incluyamos ficheros de recursos en la carpeta ResValues, para poder incluir ficheros con todas las traducciones de todos los idiomas. Sé que tengo muchas coletillas diciendo siempre que todo es muy sencillo, pero de verdad, esta parte de internacionalización ya veréis que sí que es muy sencilla. Y por último, aquí ya sí que vais a tener que trabajarlo un poco más, los layouts que se llaman, las plantillas de disposición de controles, las famosas layouts. Hay varios tipos de layouts, yo me centro en 3 en los apuntes que os he colgado. El primero es el linear layout, que es el más básico. El relative layout, que a mí personalmente es el que más me gusta porque es el que más flexibilidad me da. Y por último, las disposiciones de controles de tipo matriz, que son las grid layout. Tenéis puesto ahí en la documentación todo el código, todas las funciones que podéis utilizar y además tenéis unos cuantos vídeos en YouTube donde os pongo una demo de cómo programar todos estos layouts y cómo gestionarlos. Los links de los vídeos los tenéis puestos en el tema 2, en la plataforma, y además podéis verlos aquí ubicados. Otro tema más que podéis ver es cómo crear diálogos. Los diálogos son esas pequeñas ventanitas emergentes en las que una aplicación te pregunta algún dato en concreto o te hace alguna selección de preferencia. Todo eso se hace a través de una clase que se llama DialogFragment. Ese DialogFragment lo vamos a utilizar de una manera muy especial. Y además vamos a crear un elemento programativo que va a ser una interfaz para poder responder a los cuadros de diálogo. Es decir, cuando el cuadro de diálogo emerge, tú seleccionas una opción, das a sí o a no, o al botón que tú le hayas personalizado, y ese botón va a invocar a una interfaz con un método que nosotros hemos programado para responder dependiendo de la elección del usuario. Todo esto lo tenéis documentado en un fichero demo que os he incluido que se llama dialogosconrespuesto.rar, que podéis también coger de los ficheros del tema 2.
hay una clase muy importante que es el alertdialog.builder, con el que vais a crear, con el que vais a personalizar el cuadro de diálogo que emerge cuando el usuario realiza alguna acción. El tema de los widgets, ya veréis que es muy extenso. Os hemos puesto un montón de ejemplos con los widgets de selección. Tenéis selección múltiple.rar y selecciones.rar, donde vais a ver cómo poder sacar en una lista varios elementos y poder seleccionarlos. Además, tenéis cómo hacer selecciones sobre elementos de tipo fecha con los date pickers y, por último, los spinner, que son uno de los widgets más clásicos que incorpora Android. Son esos elementos desplegables, en otro tipo de aplicaciones se llaman combo boxes, aquí se llaman spinners. Bueno, pues también os hemos incluido un ficherito que se llama spinner.rar para que veáis una demo de cómo utilizar este tipo de componentes. Los hay más complicados, los hay spinners muy personalizados. Por ejemplo, este que os ponemos aquí para seleccionar las ciudades de las provincias de Castilla-La Mancha, las capitales de provincia de Castilla-La Mancha, son lo que se llaman spinners personalizados. Y también os he incluido con el mismo método de crear una interfaz para responder a un evento, también os he creado una demo que se llama spinnerpersonalizado.rar. Otra opción importante de este tema es aprender a utilizar menús. Vais a ver que hay varios tipos de menús. Tenemos los menús contextuales, los menús pop-ups y los submenús. Vais a ver varios tipos de menús y os he incluido una demo también que se llama menúsdemo.rar, donde podéis ver cómo gestionar todos estos elementos de menús. El Action Bar. El Action Bar es esencial. Hoy en día todas las aplicaciones lo llevan y es fundamental si quieres que tu aplicación tenga éxito. El Action Bar es ese elemento de tu aplicación que siempre está visible y que tiene todas las opciones disponibles para el usuario. Se le pueden anexar menús contextuales, se le pueden poner iconos con imágenes que representan ciertas opciones de menú. Si el espacio que hay en el Action Bar no es suficiente como para que ponga texto, se puede programar muchas acciones. También te recomendamos que leas exhaustivamente la documentación. Aquí Google, en su documentación oficial, tiene miles y miles de páginas con un montonazo de ejemplos que puedes copiar y pegar sin ningún tipo de complejo. Hasta aquí, digamos, llegaría la parte fundamental del temario. Una vez resumida, no parece tanto. Ya digo, el PDF es muy largo, tomároslo con calma. Tenéis hasta más allá de diciembre para poder completar la tarea, entonces yo creo que hay tiempo más que de sobra, pero luego sí me gustaría comentaros cosas que van más allá del temario y que es fundamental que los estudiantes de esta asignatura entiendan. Por ejemplo, todos los otros widgets que incorpora Android y que no se ven en el temario. Hay muchísimos, desde listas expansibles, botones de búsqueda, infinidad de widgets. Podéis ir probándolos todos. Tenéis mucha documentación sobre funciones de callback en el PDF que os he colgado. Muchísima documentación. Cada widget tiene sus propias funciones de callback y su forma de personalizarlo. Pues podéis ver que si vosotros sacáis el IntelliJ cuando estéis programando, vais a ver que tenéis infinidad de funciones de callback. Se trata de que vosotros, poco a poco, cuando necesitéis una función de callback especial, vayáis a la documentación y os informéis sobre cada una de estas funciones de callback. Por último, el tema de estilos, temas y filosofías de diseño que utiliza Google a la hora de crear sus aplicaciones. Primero, ¿qué es un estilo? ¿Os acordáis de lo que eran las hojas CSS en programación de aplicaciones web? Bueno, pues aquí más o menos es lo mismo. Tú puedes tener una aplicación con una serie de actividades y que todas respondan a un mismo estilo. Digamos, un estilo sería una colección de propiedades que especifican cómo dibujar las vistas de tu aplicación. Bueno, pues un conjunto de estilos es lo que se llama un tema. Y en cuanto a cómo se configura un tema en una aplicación, veréis que en el propio entorno de desarrollo de Android hay una opción para seleccionar el tema que quieres aplicar a tus actividades.
Merece mención especial el tema de Material Design. Material Design sale como filosofía de desarrollo de Google, como una especie de metodología de diseño para vuestras aplicaciones. Es como una filosofía en la que todos los elementos de tu interfaz de usuario son materiales y existe profundidad entre ellos. Digamos, es una especie de 3D proyectado en un móvil que obviamente su pantalla es 2 dimensiones. Y os recomendamos que la probéis, que intentéis utilizar alguna de las plantillas que vienen en Android Studio, además de las que estamos trabajando nosotros, que básicamente son la Blank y la Empty. Podéis utilizar, por ejemplo, el Navigation Drawer y utilizar todas estas plantillas aplicando la filosofía de Material Design para crear vuestras aplicaciones. Nada más, esto es todo. El próximo vídeo que quiero colgaros es cómo hacer la tarea 2. En principio ya me han llegado informaciones diciendo que parece complicada, os aseguro que no lo es cuestión de que hagáis un buen diseño. Os va a parecer complicada si pensáis en código espagueti. Si pensáis en diseño de clases, ya veréis que no.